Me da muchísimo gusto tener esta conversación con Hernando Zuleta. Hernando es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, fue director del CEDE y realizó uno de los primeros estudios de caso dentro de esta serie que fue comisionada por el PNUD en su regional de América Latina para entender qué es lo que estaba pasando en los diferentes países y sobre todo para proponer medidas políticas que nos permitieran enfrentar bien esta pandemia. Yo tuve la oportunidad de leer este documento en sus etapas iniciales, incluso cuando todavía era un borrador de trabajo. Y hoy, reflexionando varios meses después, 6 meses después, el documento fue finalmente publicado en mayo de 2020, estamos en diciembre de 2020. Pienso que en muchos aspectos fue un documento que ayudó al debate y la discusión en Colombia sobre las políticas que se debían adoptar allá hacia finales del mes de marzo, del mes de abril e incluso las primeras semanas del mes de mayo, para hacer que la pandemia tuviera consecuencias menos graves para la economía y para la sociedad colombiana. Además que fue un estudio muy importante. Hernando, este trabajo lo hicieron ustedes en equipo con varios de los colegas del CEDE en la Universidad de los Andes. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál vieron ustedes en ese momento que era tal vez el tema central donde el país tenía más vulnerabilidades, más debilidades y donde se requería una acción de la gestión pública más inmediata para tratar de enfrentar la pandemia? Y quizás esto ya no está en el documento y es algo más como reflexión suya posterior, de esas recomendaciones que ustedes hicieron. ¿Qué creen ustedes que se hizo bien, que el gobierno las acogió y que se quedó pendiente, que hubiera sido deseable, que hubiera sido parte de ese paquete de respuesta? Bienvenido, Hernando. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, lo primero es, estábamos ante una cosa desconocida y más o menos el consenso en el mundo era que había que enfrentar el problema o enfrentar la pandemia con restricciones fuertes a la movilidad. Y entonces, restricciones fuertes a la movilidad implicaba, bueno, la idea del trabajo virtual, que para ciertas tareas y para ciertos tipos de trabajo era un imposible. Entonces, por un lado. Y por otro lado, pues el cierre completo de actividades específicas. Y entonces, digamos, la primera preocupación es cuánto empleo se iba a congelar, por lo menos, destruir, digamos, para enfrentar la pandemia. Y dentro de ese empleo que se iba a congelar o destruir, cuánto empleo correspondía a individuos altamente vulnerables, es decir, individuos que no tenían ahorros para, digamos, navegar las épocas de escasez. Entonces, esa era como el primer punto fundamental fue ese. Después está la idea, bueno, y si se nos quiebran las firmas, si se cierran las firmas, se rompen vínculos de trabajo y se rompe un poco la red insumo-producto. Entonces, la siguiente preocupación, bueno, ¿cómo hacemos o qué políticas puede haber para minimizar esa destrucción de vínculos entre firmas y trabajadores? Y por supuesto, la tercera gran preocupación es, esto iba a costar mucho dinero eh, por varias razones, pero obviamente porque esto iba a requerir de gasto público en un entorno en que iban a caer fundamentalmente los ingresos tributarios por la recesión. Entonces, creo que esas eran como las tres señales de alerta. Que resultaron absolutamente ciertas y que analíticamente, por eso el trabajo fue tan interesante, puso en blanco y negro que son tres canales, que son tres preocupaciones, que cada una requería digamos, abordarla de manera diferenciada y su propia solución, ¿no? De acuerdo. Y bueno, la segunda parte de la pregunta es, ¿y qué hizo el gobierno? Entonces, en lo de atención a vulnerables, el gobierno hizo un montón de cosas, tanto el gobierno nacional como gobiernos locales, como el de Bogotá. Y tal vez lo más importante de todo este esfuerzo, más que llevar esas ayudas, fue tener una base de datos
grandísima y mucho mejor que la que había antes de la pandemia. Hoy, cualquier política social va a estar mejor focalizada porque la información disponible es muy superior. Entonces, además del esfuerzo que hizo el gobierno para llevar ayudas a toda la población pobre y vulnerable, está el esfuerzo para haber construido esta base de datos. Y yo le Eh, añadiría ahí, para concentrarnos en este aspecto que es como la atención, digamos, de emergencia y el apoyo en materia de ingresos y transferencias monetarias a los hogares. El primer punto que usted acaba de mencionar, que es Colombia había venido avanzando a través de los años en perfeccionar las herramientas, los instrumentos de focalización, y esto sirvió como un catalizador para acelerar esa reacción y poner en marcha y en funcionamiento la nueva versión de esta herramienta de focalización, que es el Sysben 4, que es mucho más sofisticada. Ahora usted nos puede contar un poco sobre esa herramienta, que permite llegar mejor, digamos, a identificar mejor quiénes son las personas que se necesitan. Pero lo segundo, que ustedes también mencionan, es el tema de la inclusión financiera, aprovechar esas transferencias para avanzar y profundizar en la inclusión financiera. Entonces, si quiere, antes de irnos de este tema de los apoyos a los vulnerables y pobres con transferencias monetarias, la evaluación que usted hace, usted dice, el gobierno respondió rápido y con muchos programas, y no solo el gobierno nacional, sino gobiernos municipales. ¿Cuál es la evaluación de esa respuesta en ese frente? Y algo que vale la pena preguntar, ¿hasta cuándo cree usted que van a durar esos apoyos monetarios? bueno, digamos que mi evaluación general es buena. Digamos, obviamente siempre hay cosas que uno puede señalar. Eh, a pesar de todo el esfuerzo, digamos, sigue habiendo problemas de focalización en el margen, y hay una discusión también acerca de la magnitud de las ayudas. Eh, pero creo que esto es una discusión más hacia el futuro, digamos, que empata con su segunda pregunta, y bueno, ¿hasta dónde va a durar esto? Hay varios partidos políticos o varios personajes de la vida política están planteando la posibilidad de convertir este paquete de ayudas en un programa permanente similar a una renta básica universal o a un ingreso mínimo garantizado. Eh, yo no sé, digamos, no sé cuál sea la viabilidad política de esa idea, pero me parece que es una idea interesante en la medida en que cuaje, esto sería permanente de alguna forma. Si no es así, si esto no cuaja, en todo caso, creo que estas ayudas deben seguir en funcionamiento, eh, por lo menos hasta que el empleo se recupere. No puedo dar una cifra exacta, pero que el empleo recupere niveles similares a los niveles prepandemia, Uh -huh, que es ambicioso. uh -huh. Así es, y la pobreza también, porque la pobreza pues va a quedar muy elevada. Vamos a estar hablando al fin de este año 2020 algo así como el 47% de la población. Y mientras la pobreza siga tan alta, pues seguramente va a haber razones de sobra para mantener los programas de apoyo. Y lo que usted dice es absolutamente cierto. Probablemente lo que vamos a ver hacia adelante no es tanto que se marchiten estos programas o que desaparezcan, sino que se integren y que haya, digamos, más sinergias entre muchos programas que llegan más o menos al mismo grupo y que muchos de ellos con apoyos monetarios, pero que cada uno tiene su propia lógica y sus propias bases de datos, y lo mejor es poder centralizar y conformar alrededor de esto algo más parecido a una renta básica universal o un ingreso básico para un grupo de la población, no para el 100% de la población. Sí, la otra cosa que aprendimos durante la pandemia es que teníamos mucho más pobreza de la que creíamos antes de la pandemia. Eh, digamos, los cálculos del DANE o la revisión que hace el DANE en medio de la pandemia es que, a pesar de que es cierto que hemos tenido una reducción de la pobreza desde digamos, la crisis del siglo pasado, los niveles son muy superiores, y en ese sentido las necesidades de programas públicos que enfrenten el problema de la pobreza pues son mayores. Así es. A mí y aquí es un comentario entre paréntesis, me llamó la atención que el país, alrededor de este tema del aumento en el nivel de pobreza, porque se recalculó, digamos, se redefinió la línea de pobreza basada
en las encuestas de presupuesto, o sea, en lo que gastamos los colombianos, y el aumento de la pobreza, pues realmente fue considerable. La reacción del país fue positiva en el sentido, tenemos un problema más grave de lo que nosotros mismos habíamos pensado y por lo tanto tenemos que reforzar nuestros mecanismos y nuestras estrategias de lucha contra la pobreza. Es decir, se aumentó la pobreza, pero generó el efecto deseado y es más que pelear con la cifra y la estadística y decir que el DANE estaba equivocado, es decir, el DANE seguramente hizo bien las cosas, la pobreza es más alta, de pronto celebramos muy rápido triunfos que todavía no nos merecíamos y tenemos que seguir trabajando en la reducción de la pobreza. En efecto. Y creo que eso también está impulsando estos movimientos o estas ideas de convertir eso en un programa permanente, digamos Sí. que permita reducciones claras en la pobreza. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Pasemos al Pero, segundo canal, que es el del sector productivo, digamos. Usted mencionó como los efectos insumo-producto. Entonces, se quiebra una empresa, puede ser un proveedor de otra empresa, en fin, evitar que se interrumpa ese canal, el circuito que es una economía. Entonces, ustedes dicen en el paper, hay que buscar apoyar a las empresas, evitar que las empresas se quiebren. Ya para ese momento el gobierno había adoptado algunos programas de garantías a los créditos para que las empresas se pudieran endeudar y de esa manera sobrellevar la crisis. Por esa época, digamos que terminado el paper de ustedes, en esos mismos días se pone en funcionamiento el programa de apoyo al empleo formal que va a los empleadores, al sector productivo, a las empresas. ¿Cómo evalúa usted esa, digamos, en el primer capítulo quedó claro que el gobierno lo hizo bien y más bien se está pensando es en qué viene? ¿Cómo lo evalúa en este segundo capítulo, el de las conexiones insumo-producto? digamos que bien en disposición y en dirección, pero me parece que mal en celeridad y en magnitudes. Y entonces, ¿a qué me refiero con celeridad y magnitudes? Lo primero es, la primera reacción es las garantías. No llegan suficientemente, no llegan a una cantidad suficiente de firmas más bien. Y creo que la razón es cuando una firma cree que se va a quebrar, no quiere crédito. Y digamos, teníamos un choque que reduce los ingresos bestialmente y no hay un horizonte claro, digamos, si no hay expectativa clara acerca de cuándo se va a acabar esa caída en ingresos. Entonces, ahí puede haber crédito abundante, pero la demanda de crédito puede no reaccionar precisamente porque es crédito impagable, o se cree que es crédito impagable, por un lado. Ahora, después llega el segundo programa con estímulos directos y la pregunta es, ¿qué tan tarde llegó? Y si eran las magnitudes que se requerían. Ahí, cuando hablábamos del paper, discutimos mucho el experimento alemán que se da en la crisis de 2008-2009, que es los empleados sacrifican parte de su ingreso, el gobierno pone parte del ingreso de los trabajadores y las firmas ponen parte del ingreso de los trabajadores. Ese acuerdo tripartita es costoso en términos fiscales, pero todos ponen y se mantiene una cantidad, se mantiene bastante bien, digamos, el empleo. Probablemente era difícil implementar una cosa de esas magnitudes y llegar a acuerdos en un tiempo corto. Y bueno, y termino diciendo, obviamente ex post todos somos más sabios y podemos, desde la academia es más fácil exigir celeridad cuando los procesos públicos tienen que surtir una cantidad de procesos complejos. Pero, así es. Ahora, perdón que me interrumpa ahí, porque yo creo que el gobierno rápidamente diseñó los mecanismos de garantías a los créditos, pensando en que una forma de sostener a las empresas era dándoles crédito, financiamiento. También esto se conjuga con la reducción de tasas de interés por cuenta del Banco de la República y por el aumento de liquidez, que evidentemente hace más fácil la tarea
para los bancos de poder financiar a las empresas. Y eso muchos economistas lo dijeron, lo plantearon y el gobierno lo hizo muy rápidamente. Pero tal vez donde nos equivocamos todos, porque no es solo un problema del gobierno y de su capacidad de reacción, es en que se pensó más en el crédito que en el capital mismo de las empresas. Es decir, que las empresas estaban quedando muy descapitalizadas porque obviamente su capital de trabajo se consume simplemente en esos primeros meses en los que no hay actividad y tienen que seguir pagando pues las plantas y seguir pagando los arriendos, etcétera. Entonces, ese problema subsiste hoy, a finales del 2020, todavía yo diría que es el problema más grande a resolver. ¿Cómo se va a volver a capitalizar al sector productivo colombiano? Me parece que por ahí va una parte importante de la preocupación. No sé si usted considera que hay otros aspectos, digamos, aparte del crédito, de capital, etcétera, en los que el sector productivo se debió haber hecho con el sector productivo algo que no se tuvo en cuenta o que se pensó en su momento, pero que no fue incorporado en las respuestas del gobierno. Em, hace un rato hablé con Daniel Gómez en algún momento, subdirector de planeación, sobre la necesidad de mirar un poco más detenidamente las matrices de insumo-producto a nivel ciudad, porque la forma en que se fueron abriendo los sectores, pues respondía a buenas razones, digamos, pero sucedió varias veces que un sector específico se abría, podía empezar a operar, pero el sector que demandaba sus insumos no estaba abierto. Y ahí, pues obviamente el efecto de abrir, de levantar las restricciones, digamos, al primer sector es nulo. Entonces, creo que si hubiera, otra vez, después todos somos sabios, si hubiera podido mirar un poco más en detalle estos eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás a la hora de ver cómo se hacían, cómo se levantaban las restricciones. Sé que después se ha hecho. Sé que en Planeación Nacional hoy están trabajando muchísimo en matrices de insumo-producto y en tratar de, digamos, articular las políticas con los eslabonamientos de los diferentes sectores. Bueno, además esa información es fundamental para la reactivación. ¿Cuáles son el Correcto. tipo de intervenciones que tienen el máximo impacto sobre la actividad económica, el mayor efecto multiplicador, para ponerlo en términos de nuestra jerga? Y eso obviamente requiere identificar cuáles son esos encadenamientos entre los diferentes sectores. En Colombia, intuitivamente se ha pensado siempre que un gran jalonador de la actividad económica es el sector de la construcción y particularmente de la construcción de vivienda. Pero bien vale la pena hacerle un análisis a esa intuición y ver si efectivamente es a través de ese sector donde se logra el mayor impacto por peso invertido. De manera que esa es una tarea hacia adelante. Y lo que usted dice sobre las medidas de confinamiento y cómo la secuencia, digamos, fue de ir liberando ciertos sectores que no les aplicaba las medidas de confinamiento sobre la base de que tuvieran unos protocolos de bioseguridad. Eso desde muy temprano se hizo. El sector minero energético, por ejemplo, nunca tuvo afectación por este tema de las medidas de confinamiento, por las cuarentenas, pero paradójicamente, viendo los datos del tercer trimestre, es un sector, el minero energético, que tuvo una contracción muy fuerte, el 19% cayó la actividad económica del sector minero energético, a pesar de no haber sido afectado por las medidas de confinamiento, lo cual quiere decir que la pandemia no lo fue todo y que esas medidas tampoco explican el 100% de la realidad de esos sectores. Algo más estaba ocurriendo en el sector petrolero o en el sector del minero que explica por qué tuvo un desempeño tan malo. Y la infraestructura, que también la construcción de obras civiles también tuvo un pésimo tercer trimestre, a pesar de haber sido uno de los sectores exceptuados de las medidas de confinamiento. Con lo que quiero decir es que esas medidas de confinamiento, digamos que los sectores a los que se liberaron desde un comienzo no necesariamente les fue mejor. Cierto. Ahora, con respecto al sector minero energético, una de las cosas que tocamos en el trabajo es la vulnerabilidad externa. Y es los sectores que estaban más articulados, digamos, con los mercados internacionales,
pues sufrieron mucho, independientemente de lo que pasara localmente, porque el mundo como un todo estaba en recesión. Entonces, yo supongo que parte del problema de mineroenergéticos fue el deterioro en términos de intercambio. Así es, y Pero, la menor demanda global. Bueno, Hernando, ya para exactamente. rematar, hablemos un poco de lo macro. Hablemos del tamaño de la respuesta fiscal, de las consecuencias que quedan de la pandemia hacia adelante, especialmente en la parte de las finanzas públicas. Un poco la lectura que ustedes hicieron y lo que pasó después, el tamaño de la respuesta del gobierno, ¿fue el adecuado o pudo haber sido más? ¿Fue mucho? Es decir, sobre esto hay todo tipo de visiones. Sí, es una respuesta, es una pregunta compleja. Eh, lo, lo primero es que antes de la pandemia, en términos fiscales, Colombia, de sostenibilidad fiscal, Colombia estaba bastante bien, por lo menos comparado con nuestros vecinos. Pero si uno mira los datos así crudos, pre y post pandemia, la pandemia nos dejaba mal. Eh, ¿Cuál es el truco? Pues nos dejaba mal con respecto a la situación anterior, pero no frente a nuestros vecinos. Entonces, claramente el nivel de deuda de Colombia está creciendo mucho, pero está creciendo partiendo de una base relativamente baja y también en muchos, digamos, menos que en muchos de nuestros vecinos. Eh, entonces, esto para decir que hay como dos señales. La señal absoluta, digamos, es negativa, vamos más vulnerables, pero la señal relativa es correcta. Comparado con nuestros vecinos, con las economías de referencia, estamos menos vulnerables. ¿Fue suficiente la reacción del gobierno? Pues claro, siempre hemos querido una reacción gigantesca que hubiera impedido caídas en la pobreza, etcétera. Digamos que yo creería que fue bastante grande la reacción. Eh, pero también creo mirando los datos que la situación fiscal de Colombia hoy es bastante buena, dadas las condiciones globales. No sé si soy excesivamente optimista, pero creo creo que el nivel de Colombia, de deuda de Colombia, sigue siendo, como proporción del PIB, sigue siendo manejable, Manejable. pero Sí, además creo que hay una voluntad política para enfrentar el problema fiscal en el mediano plazo. ese es un punto muy importante. Algo que yo he encontrado y como identificado un cierto patrón es que los países individualmente, los países serios, individualmente tienden a ver su situación fiscal mucho peor de lo que en realidad es. Y eso está bien, porque eso quiere decir que hay una preocupación y que se van a activar unos mecanismos para resolver y para mejorar. Colombia encaja perfectamente en esa categoría. Es un país que desde lo local hacia adentro vemos la situación fiscal con mucha preocupación y eso está bien porque eso nos pone a todos en alerta para entrar a buscar soluciones, a mejorar los ingresos, a recortar gastos. En Paraguay está pasando exactamente lo mismo. Es una situación fiscal envidiable, probablemente la mejor en América Latina. Un nivel de deuda más bajo, van a bajar el déficit. El déficit, por cierto, no subió tanto este año como en los demás países de América Latina, pero ya están muy preocupados por esa situación fiscal porque está desalineada frente a lo que históricamente ha sido. Conclusión, lo que usted dice es absolutamente cierto. Hay una preocupación más fuerte en Colombia sobre la situación fiscal de lo que en el contexto internacional uno puede ver. Pero al fin de cuentas, en todo caso, se necesitan medidas porque nuestros niveles de ingresos fiscales son bajos, porque seguramente hay muchos programas de gasto que es necesario reevaluar y replantear, hay posibilidades de generar economías, estamos hablando hace un momento de los programas de apoyo social, en fin, hay mucha tarea fiscal por delante por hacer. Pero la respuesta, entonces, su balance es positivo, se respondió con unas medidas que fueron cuantitativamente importantes y que seguramente se evitó que la crisis hubiera sido más pronunciada de lo que ha sido hasta ahora. Vamos a estar en una economía que seguramente este año tendrá una caída entre el 7 y el 7,2%, que es pues la peor caída de nuestra historia, pero hubiera podido ser peor. Tal vez eso es lo que hay que tener siempre presente. Usted dice hay voluntad política para resolver los problemas fiscales hacia adelante. Terminemos la Yo, charla con eso.
¿Usted cómo evalúa esa voluntad política y hacia dónde cree que va esa conversación en materia fiscal? Digamos, creo que hay tres elementos. El primer elemento es que hay, en la sociedad civil, digamos, hay una cantidad de iniciativas eh, para reformar el estatuto tributario. Eh, no solo para aumentar el recaudo, sino reconociendo que hay una cantidad de fallas en el estatuto tributario. Eh, en primer lugar. En segundo lugar, hay dentro de la clase política gente que está alineada con esa idea. Pero tal vez lo más importante es que el ministro de Hacienda ya dijo, se requiere una reforma tributaria. Entonces, me parece que los elementos están sobre la mesa. La discusión ahora es cuál es la reforma tributaria que se requiere. Y yo creo que ahí el papel de personas como usted es crucial. Personas que han pensado mucho y que han padecido mucho eh, el tratar de pasar buenas reformas tributarias. Pues Pero muchas gracias por lo que corresponde. Eh, es una tarea compleja y es una tarea de país. En Colombia siempre existe la idea que la reforma tributaria es como una responsabilidad del gobierno y que todos los ojos y miradas están puestas sobre el gobierno, pero realmente una reforma tributaria es un ejercicio colectivo porque primero hay que concebirla, hay que pensarla y segundo hay que impulsarla, hay que apoyarla. Y aquí la tradición es que tan pronto un gobierno propone A, inmediatamente salen todos los anticuerpos, así ese A sea el camino correcto, lo que hay que hacer. Entonces hay que estar todos atentos y apoyar. Y yo creo que usted acaba de decir algo muy cierto y es, el gobierno en estas últimas semanas empieza ya a cambiar un poco su lenguaje y empieza a hablar de que sí, de que sí, de que va a haber reforma, que es necesario, que el año entrante, etcétera. Hasta ahora había estado un poco más prudente y no había querido meter tanto ese tema en la conversación nacional. Pero esperemos que así sea, esperemos que se haga. Y obviamente el concurso suyo, Hernando, el concurso de todos los eh, profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, bueno, y de otras facultades, de la Escuela de Gobierno también. Tienen los abogados, aquí juegan un papel tan importante, de manera que vamos a tener que estar todos muy atentos. Yo aprovecho también para hacer un reconocimiento porque no solo el trabajo suyo con todo el equipo de las personas que lo acompañaban a usted en ese momento en la dirección del CEDE, cuando usted hizo el documento, usted estaba director del CEDE y él recoge muchas personas que colaboraron en el documento, pero también la serie de documentos que produjo la facultad y que ha venido produciendo, porque obviamente no ha terminado en respuesta a la pandemia. Todos muy orientadores, todos muy constructivos y todos con un gran impacto. Yo creo que la facultad se notó un punto muy alto allí porque mostró que sus profesores pues no solo son académicos y docentes maravillosos, sino que también están permanentemente preocupados por la situación del país y por la política pública. Así que aprovecho para felicitarlos por eso. muchas gracias, Mauricio. Bueno, ha sido un gran gusto conversar, Bernardo. Se nos fue un poco más el tiempo programado, pero esperemos que las personas que nos han visto hayan disfrutado este diálogo y sobre todo que se motiven a leer el trabajo, porque vale la pena. Cuando se vaya a escribir la historia de la pandemia y cómo se manejó en Colombia, este documento va a ser una lectura obligatoria. Así que se lo recomiendo que lo lean. Muchas gracias, Hernando. Gracias a usted, Mauricio. Hasta luego. Hasta luego.